Dice grabando, entonces cuando diga ya que está en proceso. Ya. Buenos días, chiquillos. Nos encontramos ya en esta cuarta clase de la fase 3 con fecha jueves 15 de octubre. Hoy día, chicos, vamos a seguir con el tema que habíamos estado viendo sobre el quiebre de la democracia, ya, pero como los antecedentes de eso, ¿sí? Recuerden que me deben entregar sus respuestas a través del formulario y si no, en su defecto, a través del correo bestay@cmsh.maristas.cl, ¿sí? Vamos a revisar al tiro la pregunta, que a pesar de que está al final de la presentación, ¿ya? Para que ustedes vayan considerando los elementos que yo les voy mencionando durante la clase. Entonces, como todas las clases, o la gran mayoría de las clases, es una sola pregunta, ¿sí? Y dice, apoyándote en la lectura de la página 204 y los recursos 19 y 20, realiza la siguiente actividad. Número 1, redacta en un párrafo cuál es la relación que existe entre la crisis económica del periodo estudiado, es decir, entre 1970 y 1973, y la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Entonces, son temas que vamos a ir explicando a lo largo de la clase, pero para que ustedes vayan teniendo en cuenta para poder responder, si gustan, al final de la clase o durante el día. La idea, chicos, es que no se recarguen con trabajos y traten de hacerlo sin retrasarse y lo antes posible. Tío, ¿me dan un momentito, por favor? Ya. Entonces, como les iba diciendo, ya, vamos a continuar con el mismo tema, ¿sí? Y lo ideal, muchachos, es que ustedes traten igual de tener su libro, ya, su texto de estudio a mano muchas veces, porque pueda que les surja alguna duda en el momento, ya, o que de repente estén leyendo y no entiendan y después me hacen la pregunta por correo, ya, no hay ningún inconveniente en eso. Ya, voy a agrandar la pantalla, ya, así que si ustedes, alguno me habla, no lo voy a poder ver del todo los mensajes, en realidad no voy a poder verlos. Ya, entonces, corresponde la clase 4, la unidad, quiebre de la democracia y dictadura militar. Ya, seguimos abarcando lo que es el periodo de 1970 al 1973, la fecha de hoy, 15 de octubre, y el título de la clase es El ambiente de crisis a inicios de la década de 1970. ¿Cuál es el objetivo de hoy día? Relacionar los factores que dieron origen a la crisis económica y social entre 1970 y 1973, lo que de alguna manera esto después termina en lo que es un golpe de Estado en el 11 de septiembre de 1973, cuando se pone fin a lo que es el gobierno de Salvador Allende, o lo que se conocía también como gobierno popular o de la UP. ¿Ya? ¿Se acuerda alguien lo que significaba UP? Pueden escribir en el chat, chiquillos, si no pueden abrir el micrófono. Es la Unión Popular, ¿no? Exacto, ya, muy bien ahí, Antonia. Ya, entonces, un poquito contextualizando, ya, la semana pasada, muchachos, nosotros veíamos como las reformas que quería implementar Salvador Allende dentro de su gobierno. Y vimos tres elementos principales, ¿ya? Que uno de ellos fue la profundización de la reforma agraria, que eso se venía dando desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Después tenemos la nacionalización del cobre y como última reforma o gran de las que se destacan en su gobierno es la creación de un área de propiedad social, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, ¿ya? El tema de la profundización de la reforma agraria fue un proceso, ¿ya? Simultáneo de alguna manera y también complementario,
con todas las transformaciones generales que se estaban dando durante el periodo, ¿ya? Y la idea era como reestructurar la vida rural, que los terrenos, ¿ya?, de campo o rurales no estuviesen en manos de unos pocos, y la verdad es que todos tuviesen derecho a trabajar la tierra y ser dueños de ella. ¿Ya? El tema es que eso se fue más bien tergiversando, y empezaron más bien movimientos más revolucionarios, campesinos revolucionarios, y empezaron a agilizar este proceso, pero a través de la fuerza, ¿ya? Y había una oposición general de lo que era el sector de derecha frente a este tema. Después, la nacionalización del cobre, que fue una reestructuración de la propiedad minera, ¿ya?, en donde prácticamente todo lo que eran las empresas extranjeras pasaron a manos del Estado. Y en última instancia, el tema de la creación de un área de propiedad social, que tenía que ver con que las empresas también privadas de ciertos sectores pasaron a ser estatales, como por ejemplo la minería, ¿ya?, que la vimos recién, el transporte, las comunicaciones, ¿ya?, la producción de papel, todo lo que eran como las grandes empresas. Ahora, todo eso, chiquillos, ocurrió dentro de un contexto, ¿sí? Y este contexto tenía que ver que ya antes de que llegara Allende al poder, había una agitación y una agitación por parte de la sociedad y de los sectores políticos, y una polarización. ¿Qué quiere decir la polarización? Que los sectores políticos estaban demasiado marcados, ¿sí? Entonces, era como, o tú estabas a favor o estabas en contra del gobierno, ¿ya? Como que no había términos medios en ese sentido. Y de hecho, chiquillos, incluso muchas veces en el área cotidiana, ¿ya?, o familiar, se dio como este tipo de quiebres por pensar distinto. Entonces, tanto la izquierda como la derecha, que fueron los dos sectores políticos que más se marcaron, no quiere decir que el centro no estuviese presente, se salieron de los cauces políticos tradicionales, y la división ideológica se evidenció en distintos ámbitos. Y cuando se habla de salir de los cauces políticos y tradicionales, ¿ya?, se quiere decir que se empezaron a solucionar o intentar solucionar las ideas, ¿ya?, a través de la fuerza, o a través de lo que eran los movimientos revolucionarios. Pero esos movimientos revolucionarios estaban prácticamente fuera de la legalidad constitucional que había en ese momento en nuestro país, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí, muchachos? Consultas, hagan las preguntas igual, porque yo de repente vuelvo al chat, ya vuelvo a la pantalla de Meet para ver si es que ustedes tienen alguna pregunta, alguna opinión, ¿sí? Entonces, lo que yo les acabo de mencionar, muchachos, es el contexto de lo que se estaba viviendo entre 1970 y 1973. Y eso explicaría la crisis que se empezó a vivir durante esa época, ¿sí? Entonces, uno de los en realidad de los distintos ámbitos, ¿ya?, en donde esta división política se empezó a hacer más, se empezó a notar más, ya fue a través de las movilizaciones sociales. Y estas movilizaciones sociales se destacaban por tres grandes grupos políticos. La izquierda, ya, a través del MIR, que significa Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que se fundó en 1965. Después tenemos el Partido Demócrata Cristiano, que en él se produjo un quiebre, ¿ya?, y se conformó este movimiento denominado MAPU, ¿sí?,
que significó Movimiento de Acción Popular Unitario, que se formó en 1969, o sea, ya antes incluso de que llegara Allende al poder. Ya, recordemos que Allende llegó al poder en 1970. Y en última instancia, la derecha, ¿ya? Surgió el Frente Nacionalista Patria y Libertad. ¿Ya? Eso significan las siglas que yo aquí les planteo, chiquillos. Y eso se fundó, este último se fundó en 1971. Ahora, para quienes no alcanzaron quizás a anotar lo que significa cada una de las siglas, está en la página 202 del texto del estudiante, ¿sí? Entonces, ahí tenemos fotografías que un poco van representando lo que son estos movimientos, ¿ya? El que ustedes tienen a este costado de la pantalla, el costado izquierdo, representa al MIR, y el que tienen a su costado derecho representa al Frente Nacionalista Patria y Libertad de la derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir también durante este periodo? Resulta que estos tres sectores que yo les mencionaba anteriormente, o estos tres movimientos, empezaron a enfrentarse entre sí, pero sobre todo lo que fue el sector de izquierda y el sector de derecha, ¿sí? Entonces empezaron a validar todo lo que eran las movilizaciones y manifestaciones callejeras, pero que la gran mayoría de ellos terminaban en enfrentamientos. Esto, la sociedad y la ciudadanía, ¿ya? Empezó a validarlo, como que dijéramos, es lo único efectivo para poder hacer valer nuestras ideas. Para la sociedad en ese tiempo, o para estos movimientos en ese tiempo, no había otra forma. Eso era lo que ellos daban a conocer, al menos. Entonces, por eso acá yo les coloco que las movilizaciones y manifestaciones callejeras fueron los canales de expresión popular más recurrentes, era lo más fácil a lo que ellos podían recurrir. Y en diversas ocasiones estuvieron acompañadas por episodios de enfrentamientos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, estas imágenes que yo tengo acá, ¿ya? No son muy distintas quizás a las que nosotros estamos viendo en la actualidad, o las que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Porque cuando uno hace una revolución, ya, generalmente las revoluciones son a través de la fuerza, ¿ya? No son pacíficas. Y esa revolución puede ser tanto por parte de la ciudadanía como por parte de las fuerzas armadas, ¿sí? Como la toma de un poder o un golpe de Estado. Eso generalmente se hace a través de las fuerzas armadas, ¿sí? Entonces, a eso se va con el tema de la desvalorización de la democracia, ¿sí? En que no hay otra forma de participar que no sea en manifestaciones, en este caso, violentas. Voy a ver si es que hay algún comentario. Creo que no. Chiquillos, ¿alguien quiere hacer algún comentario con respecto al tema? Ya, ok. Después tenemos otro ámbito, ¿ya? Que nos habla de la retórica de la violencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Va un poco de la mano con lo que yo les explicaba recién, con la desvalorización de la democracia, ¿ya? Que es radicar la revolución mediante acciones al margen de la legalidad. Lo que les explicaba un poquito hace un rato atrás, ¿ya? Que tiene que ver con que no hay forma pacífica de poder obtener soluciones, ¿ya? O poder llegar a algún acuerdo, pensando en toda la crisis que estaba viviendo el país en ese tiempo, ¿sí? Les voy a explicar ahora que también hubo una crisis económica y eso acentuó aún más estas diferencias ideológicas entre los distintos movimientos o entre los distintos partidos políticos que existían en esa época. Entonces, quienes más fueron protagonistas de esta retórica de la violencia, o quienes más estaban a favor de esto, eran estos movimientos revolucionarios, que por el lado de la izquierda era el MIR, y por el lado de la derecha era el Frente Nacionalista
patria y libertad, ¿sí? Ahora, otra forma como de validar la violencia y de decir, no, esto tiene que llegar a alguna solución y solamente va a ser a través de la violencia y no puede ser a través de los movimientos, busquemos la ayuda de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, desde ahí aparece esta intervención de todas las ramas de las Fuerzas Armadas en realidad, y lo que finalmente llega a un golpe de Estado. Pero este golpe de Estado, chiquillos, se estaba pidiendo de mucho antes, ¿ya? ¿Para qué? Para poner fin al gobierno de Allende. ¿Qué es lo que se estaba viviendo en esta época? ¿Por qué se acentuó más estas diferencias ideológicas y políticas entre los movimientos que yo les acabo de exponer, ¿sí? O les acabo de presentar? Resulta que todo lo que hizo parte de las reformas estructurales que hizo Allende, ¿ya? Sobre todo el tema de la reforma, bueno, tiene que ver un poco con la pregunta que yo les planteaba la semana pasada en el ticket de salida, ¿sí? Este tema de cómo fue la forma, ¿ya? O por qué lo hizo, cuáles fueron las intenciones de Allende para que el por qué las reformas de alguna manera tenían que ver más que nada con lo económico. Él lo que pretendía era generar recursos para el Estado. ¿Cómo? Estatizando todo, ¿ya? Que prácticamente no hubiese intervención privada. Entonces, esto a él, de alguna manera, no le resultó como él esperaba. Entonces, los problemas de gestión que hubo en ese momento en sectores nacionalizados, las empresas que él estatizó en su momento, y la reformación de esas mismas empresas provocó una baja productividad. ¿En dónde? Sobre todo en la minería del cobre, porque incluso las empresas, hubo algunas empresas que se fueron del país, ¿sí? Y eso que desató, además, las huelgas y la paralización de algunos sectores. Y uno de los grandes sectores, chiquillos, que se paralizó en esa época fueron los camioneros, ¿ya? Y nosotros vimos hace unos 2 meses atrás, más o menos, lo que significa que se paren los camioneros en Chile. ¿Alguien me puede decir más o menos cuáles fueron las consecuencias ahora, ya no antes, ahora, de lo que fue el paro de los camioneros? ¿Alguien gusta abrir su micrófono? Deider, Camila, Antonia. Chicos, Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? que en el fondo, como, ¿cuál es la consecuencia que los camioneros hagan un paro nacional? Hay desabastecimiento en todo Chile. Exactamente, Ágata, ¿ya? Y eso fue lo mismo, chiquillos, que pasó durante esa época, ¿ya? Hubo un paro nacional de camioneros y resulta que además ese paro fue financiado de alguna manera por Estados Unidos. Y si yo veo esta otra, la contracara, Estados Unidos era un país, era una nación en que estaba absolutamente en desacuerdo porque va en contra de su ideología política y en contra de su ideología económica, ¿ya? Que funcione el socialismo dentro de un país o el comunismo. Incluso es más, chiquillos, cuando Fidel vino a Chile en el año 71, 72, si no me equivoco, ellos vieron, o Estados Unidos en realidad vio como una amenaza de que Chile iba a ser como una segunda Cuba. Entonces, desde ahí también que Estados Unidos empieza a aportar a organizaciones que eran parte de la oposición dentro del gobierno de Allende, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empezó a generar además esta crisis económica? ¿Ya? Bueno, se suma también el tema de las dificultades de la agricultura, porque la reforma agraria empezó a tener falencias, ¿sí? Y la imagen que yo les muestro ahí, de hecho está en la página 204 del texto de estudio de ustedes, ¿ya? Y lo que nos muestra un poco son los indicadores económicos durante el gobierno de la Unidad Popular.
está en porcentajes a todo esto. Entonces, el Producto Interno Bruto, llamado PIB, ya que es como lo que crece anualmente un país, durante el 70, a inicios del gobierno de Allende, crece un 2,1%. En el 71 crece un 9%, chiquillos, ¿ya? Y ya en el 72 empiezan a haber problemas serios. Y en el 73 ya definitivamente había una crisis económica muy grande, ¿ya? Empezó a existir lo que era el desabastecimiento de los productos, comienza a aparecer ya de lleno, y esto lo conversábamos también la semana pasada, lo que era el mercado negro, y dentro del mercado negro los productos serán mucho más caros, ¿sí? Entonces, lo que generó esta crisis económica e hiperinflación, ¿ya? En donde hubo una exacerbación, un crecimiento desmedido de lo que eran los precios de los productos, de lo que valían realmente, ¿sí? De partida, hubo un aumento en el gasto público. El Estado ya no generó los recursos o las ganancias que ellos pensaban que iban a registrar al estatizar algunas empresas, sobre todo los que tenían que ver con el área de producción. Entonces, al no generar esos recursos, existe una disminución de los ingresos fiscales. Y todas las políticas sociales que quería llevar a cabo Allende tampoco se pudieron hacer, porque para eso se necesita dinero y el Estado no lo tenía. Por lo tanto, se produce, si no hay dinero, ¿ya? Si las empresas que tenía el Estado o que estatizó el gobierno de Allende no empezaron a generar ganancias, obviamente hubo un déficit fiscal, ¿ya? Es decir, que el Estado se empezó a quedar sin plata. Hay un ejemplo, la fotografía que está ahí es un ejemplo de que la gente tenía que hacer cola para todo, chiquillos, para todos los servicios que ellos necesitaran, para todos los bienes que ellos necesitaran. En este caso, tenemos una cola para comprar el gas, ¿sí? Y bueno, ante estos tres factores que yo les acabo de mencionar, ¿ya? El aumento del gasto público, la disminución de los ingresos fiscales y el déficit, ¿ya? Fiscal, se aplican medidas de razonamiento, ya, perdón, era racionamiento ahí, ya, no razonamiento, racionamiento, de empezar a racionar los productos, agudizan aún más el escenario político y social, ¿ya? Y ante esta eventualidad, lo que yo les acabo de decir es que en 1972 los camioneros o el gremio de los camioneros se van a paro, ¿ya? Y ellos van a recibir en este caso el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia, más conocido como la CIA, por parte de Estados Unidos, y que de hecho bloqueó gran parte de las carreteras del país, ¿ya? Y por lo tanto agudizó mucho más el desabastecimiento que ya existía, ¿sí? ¿Algún comentario respecto a esto, muchachos? Ninguno hoy día, y la semana pasada, tanto que opinaron, chiquillos. Se quedaron todos dormidos, profe. Parece, yo creo que activaron solamente el teléfono para que yo creyera que están ahí. Ya, seguimos entonces. Profe, yo estoy presente, pero ¿cómo se llama? Pero no sé qué aportar. Me habló, Profe, perdón, que no estaba mirando la pantalla. es que también estoy atendiendo aquí Yo, en la feria, profe, discúlpeme. ¡Uy! Despertaron todos. Muy bien, me gusta, me gusta. Ya, chiquillos, pero ¿alguna opinión o alguna pregunta que ustedes quieran hacer con respecto al tema? nada que aportar, profesora. Ya, que no tiene solamente con ideas que aportar. Es algo que si tienen alguna duda o algo que hayan escuchado quizás distinto. Ya, No, ese tipo de cosas. Dígame. ¿Qué me habló? ¿Alguien habló? No, profe, sigue. Ah, ya, vale. Tamarita querida.
Ya, entonces, aquí viene un poco lo que yo les decía sobre la intervención de Estados Unidos, ¿ya? Porque ellos además tenían una ideología totalmente distinta a la que se estaba implementando en Chile en ese momento. Además, recuerden lo que yo les decía la semana pasada, o sea, este gobierno socialista, ¿ya? Fue el primer gobierno que llegó por vía democrática, ¿ya? al poder, y no a través de las Fuerzas Armadas. Y de hecho, las estadísticas, ya, o la cantidad de votos en la elección de 1969 para asumir la presidencia en 1970 fue súper estrecha entre lo que fue la izquierda, la derecha y el centro, pero sobre todo entre lo que fue izquierda y derecha, ¿ya? Porque el centro sacó algo de un 28%, 28, y algo. La izquierda obtuvo un 36,6% y la derecha, chiquillos, obtuvo como un 35,4%. Había una diferencia como de 2.000 votos o 3.000 votos, una cosa así. ¿Ya? Eso hizo la diferencia. O sea, nada, prácticamente. El 1%, por el 1% de la población, ya no ganó la derecha. O sea, fueron súper estrechas. Y bueno, Estados Unidos de hecho no intervino solamente durante el régimen socialista, ya, sino que venía interviniendo hace rato. Recuerden que estábamos en plena Guerra Fría, donde el mundo estaba dividido en dos, entre la Unión Soviética, que promulgaba el comunismo, ya, y Estados Unidos, que promulgaba el capitalismo. Entonces eran dos ideologías totalmente opuestas. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer el país del norte, como se dice? ¿Sí? Empezaron a tener acciones encubiertas dentro de los organismos de inteligencia que ellos tenían. Por ejemplo, la CIA, que hacía aportes a organizaciones o financiaba a organizaciones y medios de comunicación que eran de oposición, ¿ya? Y en tercer lugar, teníamos también, o tuvieron en realidad, lo que fue el financiamiento de partidos políticos. Y obviamente estos partidos políticos que ellos financiaban no eran precisamente del sector de izquierda, sino más bien del de derecha. Y de hecho es más, se dice, ¿ya? Y está medianamente comprobado, que parte de ese financiamiento ayudó a que se diera, ¿ya?, el tema del golpe de Estado, ¿sí? Y bueno, Estados Unidos en realidad venía ayudando desde mucho antes, como les decía, porque incluso ellos financiaron la campaña de Eduardo Frei Montalva, porque en esas elecciones también se había tirado como candidato presidencial Salvador Allende, ¿ya? Entonces lo que hacía Estados Unidos era invertir o inyectar la mayor cantidad de plata posible para que el socialismo no llegara al poder. Resulta que la tercera vez que se tiró Allende no fue suficiente y la gente optó en esa ocasión por elegir a un presidente del sector de izquierda. De hecho, hago recuerdo de las cosas que me dijeron ustedes la semana pasada, no me recuerdo quién, pero que básicamente era como que Allende no lo dejaron gobernar, ¿ya? Y de alguna manera sí, también fue así, porque la oposición nunca le dijo que sí a alguna propuesta o alguna reforma de Allende, excepto el tema de la nacionalización del cobre. ¿Ya? Fue como lo único en donde todos estuvieron absolutamente de acuerdo, centro, derecha e izquierda. Y finalmente tenemos el rol de las Fuerzas Armadas, ¿ya? En donde Allende dice, chuta, esto se me está yendo de alguna manera de las manos y necesito poner orden. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Incorpora militares de alto mando, generales en este caso, en su gabinete y otro tipo de organizaciones estatales, ¿ya? Es decir, que pone a la cabeza de algunas organizaciones a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? En el caso del general Carlos Prats, ¿ya? Lo nombró ministro del Interior, y en el caso del general Alberto Bachelet,
que era en realidad el papá de la expresidenta Michelle Bachelet, lo puso a cargo de la Secretaría Nacional de Distribución, ¿ya? Era la organización que estaba a cargo del tema del abastecimiento de los productos, ¿ya? Que era uno de los grandes problemas que tenía Allende en ese momento, era parte de la crisis económica. Entonces, sumándole, la crisis económica, chiquillos, tuvo que tomar otro rumbo a manos de lo que era un general de Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, desde ahí, claro, la crisis económica, las colas, las huelgas, la falta de trabajo, ¿ya? Todo eso, o de todo eso, se tuvo que hacer cargo, o Allende lo puso en manos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? Mencionando o poniendo en algunos cargos a ciertos generales. ¿Entiende, chiquillos? Sí, profe. ¿Seguros? Sí. Sí. Ya. Pero, ¿ya? A pesar de que Allende intenta, o sea, no intenta, en realidad coloca a estos altos mandos a la cabeza, eso dura un cierto periodo de tiempo nomás. Logra normalizar al país, lo logra calmar, pero desgraciadamente no del todo, ¿ya? ¿Se permite una estabilización? Sí, ¿ya? Pero fue momentánea. Entonces, después de que esto se estabiliza, ¿ya? Pero que de alguna manera tampoco funciona, la crisis que se estaba viviendo en esos momentos se agudizó todavía aún más, ¿ya? ¿Con qué? Precisamente con la presión de los grupos opositores o de estos movimientos que yo les decía antes, el MIR, el MAPU y el Frente Patriótico, perdón, el Frente Nacionalista Patria y Libertad, ¿ya? Ellos eran los que generalmente ejercían presión sobre el gobierno y eran movimientos revolucionarios, chiquillos, ya en donde tenían acceso a las armas, cometieron asesinatos, y eso también muchas veces quedó impune, ¿ya? Y bueno, habían sobre todo estos grupos opositores que estaban a favor de la intervención golpista, ¿ya? Se fueron incrementando, ¿ya? O sea, fueron aumentando. Y incluso es más, también dentro de las mismas Fuerzas Armadas empezaron a ver como divisiones, ¿ya? En este caso era cómo era posible que hubiesen altos mandos, ¿ya? O generales que estuviesen a favor del gobierno de Salvador Allende. El tema es que las Fuerzas Armadas, tío, se rigen por la Constitución. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Allende no era nada fuera de la ley, ¿sí? Y bueno, obviamente se produce una división, ¿ya? Dentro de las Fuerzas Armadas, donde algunos decían que estaban a favor y otros en contra del gobierno de Allende. Entonces, en esa lógica es que se empiezan a organizar también otros altos mandos también de las Fuerzas Armadas, en oposición al gobierno de Allende, se empiezan ellos a reunir, obviamente, y organizan definitivamente este golpe de Estado que nosotros ya un poco conocemos, ya que ocurrió o se efectuó el 11 de septiembre de, perdón, sí, bien digo, el 11 de septiembre de 1973, ¿ya? Entonces, desde ahí, chiquillos, claro, las Fuerzas Armadas de alguna manera tuvieron que intervenir o tuvieron que efectuar este golpe de Estado, para ver si existía la posibilidad, primero, para acabar con el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Y porque no estaban de acuerdo tampoco, y en segundo lugar, para ver si podían de alguna manera normalizar económicamente al país, ¿sí? Esas eran como las razones que dan habitualmente de por qué se efectuó o por qué se dio ese golpe de Estado, ¿sí? Pero la clave, chiquillos, para poder responder además la pregunta que viene ahora en el ticket de salida, está en la lectura de la página 204, ¿ya? Y
hay dos fuentes que están en la 205 que corresponden al recurso 21 y al recurso 22, ¿ya? Que les va a servir bastante para poder aclararse un poco o poder contestar la pregunta, para que la tengan buena del todo, ¿sí? Bueno, aparte de los recursos 19 y 20, ya son los que yo les mostré ahora en la presentación. Entonces, la pregunta va de nuevo. Apoyándote en la lectura de la página 204 y los recursos 19 y 20, realiza la siguiente actividad. Redacta un párrafo, en un párrafo, ¿cuál es la relación que existe entre la crisis económica del periodo estudiado, 1970-1973, y la intervención de las Fuerzas Armadas? ¿Bien? ¿Cuál es el nexo que existe entre estos dos temas? Crisis económica e intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Hola, No, profe. profesora. ¿Axel? No, le dije que no habían dudas. Ah, ya, que justo habló Cristóbal, entonces por eso no pude escucharte bien. ¿Ya? Hola, Ya. profe. Hola, Cristóbal. Oiga, Dígame. ¿me podría explicar de lo que he hablado? Que había salido en la mañana, recién No te llegué a la casa. preocupes. Cristóbal, tranquilo, no te preocupes. ¿Ya? Ya, chiquillos, Ya. les voy a mandar el ticket de salida ahora. Así que si pueden también cada uno lo reenvía a sus respectivos grupos. Pero de todas maneras se los voy a hacer llegar a los correos. Está enviado el ticket de salida. ¿Sí? Un gusto, chiquillos, de haber compartido con ustedes esta clase. Nos encontramos la próxima semana a través del mismo link, ¿sí? Y bueno, a la misma hora, como siempre, la próxima semana también hay un ticket de salida y es más bien una especie de clase de resumen, ¿ya? Así que los que no han contestado los otros formularios o los otros tickets de salida a través del correo, ya recuerden que el formulario es un método, pero si usted lo quiere hacer a mano en su cuaderno, ya me lo manda a través del correo. Solo que si lo hace a través de ese medio, por favor le pido que sea la fotografía lo más legible posible o su letra también lo más legible posible, por favor, para poder corregirlos bien. ¿Sí? Profe, Ah, profe. Dígame. ¿en qué página estaba lo del MIR, el MAPU? En la 202. Ya, gracias. De nada. Así que eso, pequeños, ya nos encontramos la próxima semana con un resumen prácticamente de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Al menos en las dos últimas clases, para poder ya en la fase 4 retomar derecho con lo que fue el quiebre de la democracia. Así que nos encontramos la próxima semana. Cariños a todos. Chau, chau. Chao, profe, cuídese.